En esta nueva semana estudiaremos Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. En esta sección el apóstol Pablo define el Evangelio de Jesucristo como un poderoso y dramático movimiento de la muerte a la vida, del pecado a la rectitud, de la separación a la unidad y de extranjeros a ejecutores de la obra de Dios. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos, los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad. Te invito una vez más a participar de un productivo estudio diario de la Biblia durante esta semana que está comenzando ahora mismo. Bienvenidos al programa Lecciones que Transforman. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Torres, director, productor y presentador del programa Lecciones que Transforman, un espacio donde estudiamos la Biblia de manera fácil y a la vez profunda con el fin de beneficiar la vida integral de cada uno de los participantes. Hoy comenzamos una nueva jornada de estudio de la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Durante los siguientes 5 días estudiaremos el capítulo 2, los versículos 1 al 10. En este pasaje, Pablo presenta el proceso de creación de la familia de Dios en 3 pasos: lo que éramos, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ahora somos. Y en todo este proceso veremos la gracia de Dios en acción. Hoy, queridos amigos, estudiaremos la primera parte del proceso, es decir, hoy recordaremos lo que éramos antes de pertenecer a la familia de Dios. Y el título del tema de hoy domingo 16 de julio nos dice cómo éramos. El título es En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Les invito por favor a abrir su Biblia en Efesios capítulo 2 para leer los versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amigos, estoy seguro que la mayoría de nosotros no estamos muy orgullosos de todo nuestro pasado. Todos tenemos algo que quisiéramos olvidar, ¿es cierto? La Biblia define nuestra antigua condición con una palabra y nuestra antigua situación con otra. Pablo dice que nuestra antigua condición era pecaminosa y nuestra antigua situación era mortal. Esas son las 2 palabras que Pablo usa para definir nuestra vida separada de Dios: pecaminosa y mortal. Amigos, el pecado define nuestra condición y la muerte nuestra situación. Es por eso que el apóstol dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este versículo y también en el versículo 2, Pablo señala la triste realidad de nuestra vida antes de la conversión. Él dice que nuestra vida estaba espiritualmente muerta porque habitualmente practicábamos el mal y vivíamos en pecado como estilo de vida. Y lo peor es que Satanás dominaba nuestra vida. Pablo nos recuerda que antes de entregarnos a Jesús, nuestra vida estaba sumamente crítica, pues vivíamos separados de Dios
quien es la fuente de la vida. Y recuerden, amigos, que pecado es vivir separados de Dios, y separados de Dios en realidad no vivimos. Vivimos en un mundo que niega el pecado y se ríe de la necesidad de un Salvador. Por ejemplo, una mentira ya no es un intento de engañar, sino una afirmación que se ha vuelto inoperante. Una relación prohibida entre un hombre y una mujer ya no es adulterio, sino un simple desliz del comportamiento que se ha llegado a conocer públicamente. La manipulación en una corporación para destruir a sus empleados ya no es fraude en la actualidad, sino una falla gerencial. Una relación entre personas del mismo sexo en la actualidad ya no es una aberración, sino una vida amorosa diferente y libre, dicen. Amigos, estos son algunos ejemplos de un mundo que niega el pecado y se ríe de la necesidad de un Salvador. Es contra tal síndrome de negación del pecado que Pablo retrata gráficamente la realidad del pecado y su consecuencia final, que es la muerte. Pablo dice que antes de entregar nuestra vida a Cristo estábamos muertos en transgresiones y también en pecados. Para Pablo el pecado es tan vil y persuasivo que ha privado a la humanidad de la gloria concedida en el momento de la creación. Así lo deja bien claro en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en los versículos 9 y 10, el apóstol continúa diciendo: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado, no hay justo ni aun uno. Y es más, la Biblia llama mentiroso a quien se atreva a negar esta realidad en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Entonces, si el pecado es universal en su presencia y poder, es decir, incluye a todos sin excepción, la consecuencia del pecado también incluye a todos. Es por eso que Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y amigos, podemos estar totalmente seguros que el pecado paga puntualmente. Y no nos sorprendamos de esto, porque recibimos lo que nos merecemos. La muerte es nuestro destino, una consecuencia natural del pecado. Una vida apartada de Dios es una vida de muerte, tristemente. Podemos ser moralmente correctos, hacer buenas obras, llevar vidas respetables en la comunidad, pero sin la presencia de Cristo al mando de nuestras vidas, estamos espiritualmente muertos. Sin Cristo somos insensibles al llamado del Espíritu Santo, somos sordos a la voz de Dios, somos ciegos de sus propósitos, ignoramos a su Hijo, erigimos paredes de separación que dividen a una persona de otro, a un grupo del otro. En fin, sin Cristo estamos muertos, amigos. Sin embargo, hay un detalle importante que considerar en este punto, y es que la muerte espiritual no significa inactividad. De hecho, es una vida llena de actividades controladas por Satanás, de quien el pecado se originó. Pablo nos presenta una descripción en 3 aspectos de lo que representa una vida sin Cristo, amigos. El primer aspecto está en el versículo 2, donde el apóstol dice que una vida sin Cristo es una vida en la que caminamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando Pablo habla de la corriente de este mundo, se refiere a un sistema que opera fuera del contexto de Dios. Es un mundo que tiene su propio Dios. Trabaja conforme al príncipe de la potestad del aire, ese príncipe Satanás, a quien Jesús llamó en Juan capítulo 12, versículo 31, como el príncipe de este mundo. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, amigos, como dice Pablo. Y es bajo su esclavitud que vivíamos antes de encontrar a Cristo. Pero, sorprendentemente, algunos piensan en la actualidad que verdaderamente Satanás no existe, que es simplemente una ficción irracional y engañosa, que es solo una imaginación. Sin embargo, amigos, cuando Cristo recibió
la visita de los griegos el lunes anterior de su crucifixión, él afirmó, entre otras cosas, la existencia de Satanás como príncipe de este mundo, diciendo en Juan capítulo 12, versículos 31 y 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estos versículos nos muestran que la crucifixión de Jesús testifica en favor de la existencia real del maligno. Por lo tanto, amigos, el mal no es una ficción. Está presente en el mundo y su presencia se hace visible en los conflictos destructivos de los seres vivientes. El mal está presente dentro de cada ser humano, en el espíritu de contradicción que los maneja, en la actitud autodestructiva, irracional e inverosímil que a menudo los impulsa. El maligno está presente de manera real en la emoción descontrolada y violenta que generan las venganzas, esas venganzas humanas, en las reacciones desproporcionadas e injustas, condenatorias, mezquinas y egoístas de su trato hacia los demás, que destruyen relaciones, expectativas y afectos. Amigos, el mal está presente en todas las acciones humanas como un producto propio y como una acción manipuladora de fuerzas externas casi irresistibles, producidas por alguien que no es el ser humano ni Dios. Alguien que no es una simple fuerza impersonal y maligna, alguien con personalidad propia, con objetivos concretos y con estrategias ocultas, alguien demasiado real para ignorarlo, demasiado incisivo para subestimarlo, demasiado destructor para descuidarlo, demasiado activo para omitirlo, alguien demasiado enemigo para menospreciarlo. Pablo era muy consciente de la existencia real de Satanás. Es por eso que hacia final de la carta a los Efesios, el apóstol afirma que los creyentes, aunque hayan ganado la libertad sobre el dominio y el diablo, no están libres de su enemistad, que continúa agrediéndolos. Sin embargo, también pueden triunfar sobre su agresión. Él dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que, amigos, el príncipe de la potestad del aire, como lo llama el apóstol Pablo, es decir, Satanás, no es un ser de ficción o imaginario como algunos piensan. Al contrario, es un ser real y muy activo en estos tiempos especialmente. Entonces, amigos, el primer aspecto de una vida sin Cristo consiste en vivir siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El segundo aspecto de una vida sin Cristo también lo encontramos en el versículo 2, que dice que la vida fuera de Cristo es una vida de desobediencia. En Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo describe a quienes viven sin Cristo como hijos de desobediencia. Una vida sin Cristo busca sus propios caminos, se forja sus propios criterios y hace de la desobediencia a Dios su sello de independencia o libertad. Pero en realidad, amigos, no hay libertad en una vida de desobediencia. Los desobedientes piensan que son libres porque hacen lo que desean sin ninguna restricción, pero en realidad son esclavos de los deseos de la carne y los pensamientos, dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Una vida que se aleja de Dios es una vida que se mueve más cerca de Satanás, quien lo esclaviza para que haga su voluntad, para que practique los deseos de la carne, como dice Pablo. Pero, ¿qué quiere decir Pablo con los deseos de la carne? Lo primero que llega a la mente de algunas personas que leen o escuchan la frase deseos de la carne son los pecados sexuales.
Pero déjenme decirles, amigos, que esa es solo una pequeña parte de la historia. Sí, en su lista de pecados de la carne descritos en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, el apóstol Pablo comienza con el adulterio y la fornicación, pero continúa con la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Gálatas capítulo 5. Entonces, si bien podemos sentirnos cómodos porque no vivimos una vida sin Cristo, cuán a menudo vemos pecados como el orgullo, la envidia, los celos, la rebeldía, las discusiones y las divisiones entre aquellos que se dicen seguidores de Cristo. Donde quiera vemos paredes de separación, placeres sin responsabilidad, adoración sin compañerismo, es decir, donde quiera vemos la carne en acción, la práctica del pecado en acción. Amigos, la carne es un enemigo duro de vencer, al igual que el persistente yo o el orgullo. Es por eso que Cristo nos ordena que crucifiquemos la carne con las concupiscencias. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Será golpeando o causándole dolor a nuestro cuerpo como crucificamos la vida carnal? No, amigos. Hay que dar muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido de nuestra mente. Todo intento a pecar debe someterse a Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios, amigos, debe reinar supremo en nuestra mente. Cristo debe ocupar su trono en nuestra vida sin compartirlo con nada ni nadie. Y el tercer aspecto de lo que representa una vida sin Cristo se encuentra en el versículo 3 de Efesios capítulo 2. En este versículo Pablo nos dice que una vida fuera de Cristo es una vida bajo la ira de Dios. Pablo dice que antes de venir a Cristo los efesios eran por naturaleza hijos de ira. Amigos, siempre debemos recordar que el pecado atrae inevitablemente la ira de Dios. También siempre debemos recordar que Dios odia el pecado, pero ama tanto al pecador que dio a su único hijo para que muriera por él. Alabado sea el Señor. El odio de Dios hacia el pecado no puede y no debe transferirse al pecador. Ese no es el significado de la ira de Dios. La ira es la justicia de Dios mostrada en su hostilidad hacia el pecado. Es su santidad rechazando comprometerse con la rebelión contra su voluntad. Es su resolución personal de condenar el pecado y borrarlo del universo. La ira es la actitud de juicio de Dios contra el pecado. Antes de que viniéramos a Cristo estábamos en rebelión y en condenación, pero esto no significa que se nos negara un camino para escapar de la ira. De hecho, en los versículos 1 y 4 de Efesios capítulo 2 se nos asegura que Dios mismo proveyó una solución a nuestro problema a través de Cristo, quien nos rescató. Gloria a Dios por eso. Entonces, amigos, hoy aprendimos cómo era nuestra vida en otro tiempo cuando vivíamos separados de Cristo. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Vivíamos una vida de desobediencia y vivíamos bajo la ira de Dios. Pero gracias a Él, que en Cristo nos rescató de esa crítica manera de vivir y nos trajo a la luz admirable para ser parte de su familia. Aleluya, gloria a Dios, por esa grande y hermosa bendición. Queridos hermanos, ¿cómo no amar a Jesús entonces? ¿Cómo no entregarle todo a Él si Él está interesado en salvarnos? Él ha hecho todo y está haciendo todo lo posible para que usted y yo podamos morar en la patria celestial por la eternidad con Él. Él a usted le ama inmensamente, más de lo que se imagina.
Sí, hermano, sí, amiga, hermana. Usted no se imagina cuánto le ama el Señor. Yo le dije en los estudios anteriores, no importa en qué situación de pecado que usted se encuentre, el Señor está allí para arreglar su situación, para arreglar su problema. En la Biblia encontramos muchos versículos invitándole a usted, sí, Dios invitándole a usted para que arregle su situación. Por favor, acepte esa invitación. Donde usted se encuentre y en la condición en que se encuentre, vaya a Jesús. No espere purificarse, limpiarse, porque eso no lo podrá hacer solo. No, jamás. La Biblia dice que aunque te laves con lejía, con jabón, tu pecado siempre estará allí delante de Jehová. Él es el único que puede limpiar tu pecado. Él es el único. Sí, Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, ven a mí, ven, yo voy a limpiar tu vida y dejarla como blanca lana. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Y alabemos al Señor, porque Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Alabemos al Señor siempre, porque Él nos ha encontrado y gracias a Él podemos vivir una vida en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes. Si usted está luchando en este momento contra una falla en su vida, un error, tal vez un mal carácter, tal vez está peleándose con alguien, por favor, pídale a Dios que le ayude a sacar eso de su vida, porque eso le está haciendo daño a usted. Sí, a usted. No permita que el enemigo siga dominando su mente, sus impulsos. No, entregue al Señor todo lo que usted tiene. Abra la palabra de Dios porque la Biblia transforma la mente. Y si la mente es transformada, el cuerpo también es transformado. Todas nuestras acciones se transforman. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, de pensar, de actuar en general. Por eso, ahí está el poder de Cristo. Ahí está el poder de Dios a nuestra disposición. Solo tenemos que tomarlo. Tomar ese poder. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a responder las dos preguntas que aparecen en la lección de hoy. Dice la primera pregunta. Lee Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Vamos a leer. Yo ya lo tengo acá. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. En ellos anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos
en ellas. ¡Qué maravilla! Todo esto vamos a estudiar punto por punto esta semana. Hoy hemos empezado con los 3 primeros versículos. La pregunta es, ¿cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? La respuesta que yo les comparto es, Jesús nos bendijo con su salvación por medio de su gracia. Nos rescató de la muerte eterna y nos dio vida eterna. Una vez más yo te digo, ama a Jesús. Por favor, que nada ni nadie te aparte de Jesús. Nada puede ser más grandioso que el amor de Jesús. No importa qué te prometan, no importa qué te den en esta tierra, nada debe apartarte del amor de Jesús. Y no importa qué situación estés pasando difícil, enfermedad, crisis familiar, crisis laboral, lo que sea, no puede apartarte del amor de Dios. Porque el amor de Dios es supremo, supremo. Él ha dado todo por ti. Y en respuesta de ese amor que nos entregó, en respuesta debe ser también amor hacia Él. Que Él sea el centro de tu vida, que Él ocupe el trono de tu corazón. Sí, los hijos son importantes, el esposo, la esposa es importante, el trabajo es importante, el dinero es importante, pero ninguna de estas cosas pueden ocupar el trono de Dios. Solo hay un lugar para Dios y ese es nuestro corazón. ¿Está bien? Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versículos, los que hemos leído, ¿no? Capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Amigos, hoy hemos aprendido que Satanás es real y está activo. Sin embargo, contamos con el poder de Dios para protegernos de sus artimañas y salir victoriosos de sus tentaciones. Hay un gran conflicto, amigos, en este mundo, en este universo. Y ese conflicto se desarrolla en nuestras mentes, aquí adentro. Ahí se desenvuelve. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos, estamos eligiendo a qué bando vamos a pertenecer. Si decidimos seguir los consejos aquí de su palabra, escuchar la voz del Espíritu Santo, estamos yendo entonces al lado de Jesús. Y recuerden que Jesús siempre ha ganado las batallas. Ya lo ganó, hermanos. Ya lo ganó en la cruz. Solo falta concretizar eso cuando Él venga por segunda vez. Porque ahí eliminará por completo a Satanás y el pecado. Así es. Así es. Entonces, usted no está sola, no está solo en esta lucha. No. Si Cristo fue victorioso, usted puede ser victorioso en Cristo Jesús también. No hay pecado que usted no pueda vencer en Cristo Jesús. No hay lucha que no pueda vencer en Cristo Jesús. Usted lo puede hacer. Confíe en Él, agárrese fuerte de Él, a través de una comunión íntima con Él. Estudie la Biblia, ore, y el Señor va a hacer grandes maravillas por usted. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, estudiando tu palabra. Gracias porque podemos ver el milagro que has hecho en nuestra vida y has mostrado tu amor y tu misericordia una vez más, sacándonos de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieses encontrado? ¿Dónde estaríamos si tú no hubieses estado aquí, llegando a nuestra existencia? Wow, Señor, gracias. Gracias por librarnos de la muerte eterna. Ahora queremos en respuesta ser obedientes a ti, seguir tu palabra al pie de la letra, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda,
para ser prosperados en todo. Bendice a mis hermanos y amigos que hoy han estudiado la Biblia conmigo. Ayúdalos en sus luchas, Señor. Tú eres el vencedor en ellos si ellos confían en ti. Purifica, Señor, nuestro ser entero y haz nuestra vida como blanca lana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por su compañía una vez más. Un fuerte abrazo a la distancia y recuerde, por favor, compartir este estudio. Compártalo. Y gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. No olvide suscribirse, siga esta página de Facebook o el canal de YouTube que usted está mirando. Siga, marque allí la campanita para que usted reciba las notificaciones de nuestros estudios. Nos vemos entonces. Chao.